Saludos y bendiciones. Le damos en la gracia a nuestro Dios por permitirnos una vez más estar ante su presencia. En vez de ser honrarle, bendecirle y expresar, reconocer que la gloria, la honra, la sabiduría, la eternidad, el poder le pertenecen a Él. Nosotros simplemente somos criaturas de Él. Él mandó a su Hijo para ser entregado, para que se sacrificara por nosotros. Se entregó, se despojó de toda la gloria, el poderío, la eternidad, para hacerse como nosotros, como un hombre. Tomó cuerpo de hombre, vino aquí en cuerpo de carne, mediante la obra del Espíritu Santo. Y este Dios tan grande vino y entró en un cuerpo humano y se entregó por cada uno de nosotros. Es menester darle gracias. Reconocemos su sabiduría. Y en este momento queremos hablar de un tema de gran relevancia en la actualidad, acerca del profeta, de lo que es un profeta. Hablaremos de la etimología, de dónde proviene este término, el concepto de lo que es un profeta, cuáles son las características que distinguen el falso profeta del profeta verdadero. Estaremos también hablando acerca de actualidad, cómo la iglesia de Jesucristo se está llevando con esta corriente de profeta en la actualidad. También observaremos la conducta de los creyentes en Cristo Jesús acerca de los profetas. Y enseguida entraremos en la etimología y el concepto de lo que es un profeta. La palabra castellana profeta proviene del término griego profeta. La voz profeta se halla constituida por el verbo femina, que significa decir, y por la preposición pro, cuyo significado es en presencia de o delante de. A partir de la etimología de la palabra profetas, podemos afirmar que el profeta es quien anuncia ante los demás alguna cuestión concreta. Ahora bien, los profetas bíblicos han recibido la llamada divina, según el profeta mayor Isaías 6, del 1 al 13, Jeremías 1 al 4 y al 10. De este modo, la etimología profeta, es decir, su raíz, etimología, es el significado, con el significado de la vocación. Podemos decir que el término profeta es quien anuncia ante los demás la voluntad de Dios. Bien lo dijo Jesús, ¿cuál es la voluntad de Él? Que creamos en el unigénito Hijo de Dios. Y cuando creemos en Él, dice la palabra, hacemos lo que es su voluntad, seguimos, llevamos sus mandamientos. Seguimos sus obras y la ponemos por obra, el mandamiento de Dios. Esa es la voluntad de Dios. El profeta anuncia ante los demás la voluntad de Dios, el camino de Dios. El habla coloquial confunde a menudo la función del profeta. Especialmente esta confusión lo tienen los que no conocen el camino de Dios, y algunos creyentes piensan que un profeta es un astrólogo, un adivino, un nigromante o un mago. El profeta no se alinea con estos personajes. A veces se identifica al profeta como un visionario, aunque los profetas tienen visiones, según Ezequiel 37. Su función es la visión. El profeta no es un hombre de visión, sino el hombre de la palabra, según Isaías 2:1. El profeta es el receptor y el pregonero de la palabra de Dios. El término castellano palabra corresponde a la traducción de la voz hebrea dabar. El sentido del término palabra no se circunscribe a la descripción de cosas o acontecimientos. La voz dabar explica la realidad profunda de cada una de cada persona. Profunda de cada cosa y de cada persona. Por esta razón, la palabra proclamada por los profetas no se limita a describir superficialmente la situación de pobreza, gozo, justicia o esperanza, sino que entresaca las causas que provocan la pobreza, el gozo, la injusticia, la esperanza. El profeta desea transformar el alma del pueblo a imagen y semejanza de Dios. Por eso su grito debe ser profundo y llegar al fondo del corazón humano. El término palabra, en el lenguaje de los profetas, la zona más sagrada del templo de Jerusalén se llamaba Debir, conocido después como Santos de los Santos. Era el sector reservado a Yahvé.
donde reposó el arca de la alianza. El término palabra se pronuncia en hebreo dabar. Notemos la semejanza entre las voces deber y dabar. Al tener idéntica consonante, en el hebreo el valor de las vocales es de poco relevancia. El término dabar recoge como la palabra debir la profundidad y santidad del pensamiento de Dios. El término dabar es la palabra que nace de Dios, alcanza el interior de la persona y lo renueva. La palabra de Dios no es cualquier cosa, es la expresión de la fuerza y la voluntad divina que llega a lo más profundo del corazón. Trastoca a las personas de raíz. Por tanto, cuando los profetas hablan, no se limitan a pronunciar informaciones. Cuando los profetas hablaban, no se limitaba a esto. La palabra del profeta era la voz de Dios que transformaba el corazón de las personas y el alma del mundo, siempre y cuando la libertad del hombre se lo permita. El profeta transmite la palabra de Dios, porque él mismo ha sido forjado por la palabra del Señor. El profeta es quien recibe de Dios una palabra cualificada mediante su pensamiento, su forma de hablar, su manera de actuar, manifiesta la voluntad de Dios entre su pueblo, recordando siempre la fidelidad a la alianza y al futuro cumplimiento de la promesa liberadora de Dios. La historia de cada profeta es la historia del encuentro de un hombre con Dios y la historia de la transmisión de la palabra divina del pueblo expectante. Todo esto concierne al concepto y etimología de la profecía, de lo que es un profeta. Ahora bien, vamos a llegar a las características, a la identificación. En esta serie, primera parte de esta serie, acerca de lo que es un profeta, vamos a hablar de algunas de ellas. El profeta no practica adivinación. Eso queda establecido en Deuteronomio 18, de 9 al 14. ¿Qué dice ahí? Dice, cuando entra a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderá a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esta nación delante de ti. Perfecto será delante de Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agorrero y adivino oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Interesante. Aquí el Señor, a través de la carta, o a través, mejor dicho, del libro de Deuteronomio, escrito por Moisés, le advierte al pueblo de Israel, ese pueblo que Dios lo sacó con mano fuerte de Egipto. Quien reinaba ahí era Faraón. Lo sacó con mano poderosa a través del profeta Moisés, con portento, con las 10 plagas y milagros, y lo llevó por todo el desierto. Y él le da una advertencia antes de entrar a la tierra de Canaán. Le dice, ten cuidado porque los vecinos, las naciones vecinas, son vecinos que están caminando mal. Están haciendo cosas paganas, cosas que yo abomino. ¿Y cuáles son esas cosas que él abomina? Él menciona que hacían pasar a sus hijos por fuego, que practicaba adivinación y agorrero y sortilegio y hechicería. Significa esto que ellos consultaban y hacían toda clase de pecado y de obra abominada y reprobada por Dios. Estas son actitudes de ocultismo, de cosas que Dios reprueba totalmente. Eran encantadores, adivinos, había magos y todo eso, y Dios le hace la advertencia, cuídate de estas naciones y de estos vecinos que practican este tipo de obra, porque es abominación delante de mí. Y le dijo, será perfecto, perfecto será delante de mí, porque tú vas a heredar, tú vas a estas naciones que están llenas de todas estas cosas. Y en Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni le mandé, ni les hablé. Mi visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetiza. Eso era lo que había en los profetas, en los falsos profetas. Adivinaciones, falsedades, engaños, vanidades, cosas que él no enviaba. Ellos decían, Jehová dijo, y era mentira. En Ezequiel 12:24
porque no habrá más visiones vanas, ni habrá adivinación, ni lisonjero en medio de la casa de Israel. Fue tan fuerte los falsos profetas que Dios dijo que no habrá más visiones vanas, ni habrá más adivinaciones ni lisonjeros en medio de la casa de Israel, de su pueblo Israel. Miqueas 3:17 dice: serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Es decir, llegó un momento en que Dios no daba respuesta, en que Dios no hablaba. Transcurrió aproximadamente 500 años entre el Miqueas y la venida de Jesús, que Dios no hablaba. Dios no hablaba nada al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por todo lo que estaba aconteciendo con los falsos profetas, con las adivinaciones, con los engaños. Y él dijo: cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Dios dijo que no iba a hablar. La segunda característica de los falsos profetas es, y de los profetas verdaderos, si la profecía se cumple, entonces el profeta es un profeta enviado de Dios. Pero si no se cumple, era un profeta, un falso profeta. Según Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no habló. Con presunción la habló de tal manera. No tenga temor de él. Es decir, que se hablaba y profetizaba algo y no se cumplía, tal profeta era falso. Era falso. Tercera característica: el profeta hablaba sin importar agradar a los escucha. Si el profeta era un falso profeta, entonces hablaba cosas buenas a los oyentes. Según Jeremías 8:11, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz. Es decir, que hablaban cosas blandas, cosas agradables ante el pueblo de Israel, diciendo que era paz, que había paz, y no había. Según Jeremías 14:13, y yo dije: Señor, he aquí que los profetas le dicen: no verán espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os hará verdadera paz. También le hablaba que no iba a haber hambre, y era mentira, profetizando las cosas agradables, lisonjerías de palabra. Jeremías 23:17, dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová Dios, paz tendré, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, no vendrá mal sobre vosotros. Así decía: no vendrá mal sobre vosotros, y era mentira también. Ezequiel 13:10, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no viendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la cubrían con lodo suelto. Es decir, que también el profeta Ezequiel había esta situación de profetizar cosas buenas cuando era mentira. Cuarta característica: el profeta tiene que acercar el pueblo a Dios, no alejarla. El falso profeta aleja al pueblo. Según Deuteronomio 3:2-3 dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño, y anunciare señal o prodigio, si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no dará oído a la palabra de tal profeta, ni el de tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, que si el profeta te aleja de Dios, el tal profeta es falso. En este momento, Dios mandaba a los profetas hablar que vayan en pos de dioses ajenos, de una forma de probar al pueblo, para ver si ellos estaban acordes de la palabra de Dios, a ver si ellos seguían la palabra de Dios y si cumplían el mandato de Dios. Entonces dice que Jehová lo trataba de probarlo, para ver si ellos entendían la palabra de Dios, si la cumplían, porque él estableció en Deuteronomio que debían de adorar de todo corazón, mente, pensamiento, solo a Dios, Jehová, quien los sacó. No dará imagen de lo que está arriba, en los cielos, ni debajo de los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces este pueblo, Dios lo probaba de esta forma.
mandando a un profeta a decirle que vayan en pos de dioses ajenos. Quinta característica, el carácter moral de los profetas. Veremos a ver, de Jeremías 8:10. Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos, a quienes lo conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Significa que ellos estaban desviados, tan desviados que hasta los sacerdotes hacían cosas incorrectas. Los sacerdotes eran avariciosos en ese entonces, en Jeremías. Eso ocurrió casi 1000 años atrás, antes de Cristo, el cual estaban desviados del camino de Dios. Sus actitudes y sus obras eran de avaricia y de engaño, tanto los profetas como los sacerdotes, según el profeta Jeremías. En Jeremías 14:14 me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No les envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, engaño en su corazón os profetizan. Es decir, que lo que había en sus corazones eran falsedad, era engaño y vanidad, y profetizaban cosas falsas. Según Isaías 28:7, pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entotecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por vino, se aturdieron con la sidra, erraron con la visión, tropezaron en juicio. En esta característica número 6, los profetas y los sacerdotes, su conducta inmoral reprobada por Dios, alejaban de Dios al pueblo porque su conducta era mala. Otra característica era las personas, los profetas, verdaderos profetas, eran guiados por el Espíritu Santo y su autenticidad como profeta. Según Primera de Reyes 22:7, dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Significa que inmediatamente si había un profeta de Dios, el pueblo inmediatamente lo decía. ¿Por qué? Por su característica, por su autenticidad, porque eran guiados por el Espíritu Santo. Inmediatamente el pueblo se daba cuenta. El rey Josafat preguntó si había algún profeta, porque quería consultar la situación en la cual se encontraba. En Juan 10:4-15, Jesús dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. En esta ocasión Jesús le hablaba a sus discípulos acerca de las ovejas y del buen pastor, y cómo el buen pastor, las ovejas escuchan al buen pastor, y cómo no escuchan al extraño. Y aquí él hablaba claramente, le expresaba de cómo cuando hay una autenticidad, cuando el líder es auténtico, la voz del pastor es escuchada, que va en consonancia con el carácter que debe tener el profeta, la guianza mediante el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no le puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Significa que para poder identificar al profeta, usted tiene que ser espiritual también, para entenderla. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender. En 1 Corintios también 14:29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Significa que el profeta tiene un orden que es dado por el Espíritu Santo. En 1 Juan 4:1-3, el Espíritu, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
aquí habla claramente de lo que es los falsos profetas, que no reconocen el poder de Dios que vino como hombre, que no reconocen que Jesús vino en carne como hombre y que vino mediante el Espíritu Santo. Si no es confesado, entonces el tal profeta es falso. Bendiciones. Esta es la primera parte de este estudio acerca de lo que es un profeta.